Voces de Sefarad. La judería medieval de Calatayud. Los tesoros escritos de la judería. Narrado por Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Salom Alejem. Soy Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis, y hoy os invito a descubrir uno de los tesoros más preciados de nuestra judería, los libros. Porque nosotros, el pueblo del libro, sabíamos que cada pergamino guardaba un alma esperando ser despertada. En Calatayud, como en otras aljamas de Sefarad, el amor por los libros corría por nuestras venas. Todos sabíamos leer y escribir tanto en hebreo como en romance aragonés. Era una herencia que nos venía de los tiempos de Al-Ándalus, cuando los sabios judíos fueron puentes entre culturas. Gracias a los documentos notariales investigados por Álvaro López Asensio en el Archivo de Protocolos Notariales de Calatayud, hoy podemos escuchar estas voces del pasado. Pero permitidme que sean las voces de quienes vivieron estos momentos las que os cuenten sus historias. Mi nombre es Moshe Constantín y mi vida fueron los libros. En mi casa guardaba 109 volúmenes, la biblioteca más importante de la judería, 7 de temática religiosa, 41 de medicina heredados de mi padre Tradoz y más de 60 de estudios piadosos y rabínicos. Cada libro era un mundo, cada página una puerta al conocimiento. Cuando llegaron los comisarios de la expulsión en 1492, lo inventariaron todo. Se llevaron mis 109 mundos y se los dieron a Johann Capata de Aicor para que los custodiara. 3 años después, el 17 de agosto de 1495, Loré Corrán pidió que los devolvieran. Pero ya no eran míos. Ya no eran nuestros. Los libros no eran objetos de lujo reservados a unos pocos. Antes de que llegara la imprenta al último tercio del siglo XV, cada manuscrito era carísimo, pero las familias hacían sacrificios para poseerlos. En nuestras sinagogas y madrasas teníamos importantes fondos, Biblias, salterios, el Talmud, obras de filosofía y ciencias. El judío de Ijar, Eliezer ben Alantansi, fue uno de los impresores que cambió todo a partir de 1487. Publicó obras en hebreo de gran belleza, la Torá con Haftarot y Megilot, volumen que hoy se custodia en la Biblioteca Nacional de Madrid. Pero escuchad lo que nos cuenta Fermosa la Papa sobre los libros secretos. El 4 de agosto de 1499 tuve que testificar ante la Inquisición contra Pedro de Santa Clara, el platero. Yo lo vi con mis propios ojos. Venía algunas veces en el año, no en Cuaresma, y tomaba de aquellos libros hebraicos y leía en ellos. Un converso buscando en nuestros libros las palabras que su nueva fe le negaba. Soy Simuel Conexo, hijo de Jacuo la Papa. El 13 de marzo de 1488 declaré que Pedro de Santa Clara solía ir mucho a casa de mi padre y sacaba algún libro de oraciones judaicas como el Salterio o algún libro de profecías. Mostrando tener afección a la ley de los judíos, continuamente leía en dichos libros. ¿Qué dolor debía sentir ese hombre? Un alma dividida entre dos mundos, buscando consuelo en las páginas que conocía desde niño. Pero hay una historia aún más conmovedora, la de Jaime Ramón. El 17 de marzo de 1488 confesé ante el tribunal. Tenía un libro hebraico que me prestó un judío donde estaba la historia de Josué y todos los profetas, el Salterio y los reyes. Supe de corazón muchos salmos del Salterio y los decía con Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Añadía la fórmula cristiana para protegerme, pero el 16 de junio reconocí la verdad. Es verdad que he tenido un libro en hebraico sin Gloria Patri, aunque cuando rezaba en él siempre rezaba Gloria Patri et Filio. El 3 de julio de 1488 estaba almorzando en casa de Jaime Ramón cuando vi un libro sobre la mesa. Lo abrí y era la Biblia escrita en hebraico, en pergamino, con cubiertas de tabla. Le pregunté si la quería vender y me respondió: no la vendería. No tengo otro descanso sino leer en la Biblia. Ese era su único consuelo. Su único descanso. Un libro. Los libros que guardábamos en nuestras casas eran diversos y preciosos. El Salterio que recitábamos en los 3 servicios litúrgicos diarios, la Tanaj o Biblia hebrea, los libros de profecías, el Talmud y la Mishnah que comentaban la tradición oral de la Torá, el Akedat Yitzhak sobre el sacrificio de Isaac, una de las obras más leídas entre los judíos aragoneses. El 14 de marzo de 1488 declaré que Jaime Ramón me mostró media Biblia de papel en hebraico escrito, en la cual dijo que leía cada día. Me rogó que le prestase los 5 libros de Moisés y se los presté. Al cabo de 8 días me devolvió el libro. Soy judío de Ariza. El 2 de septiembre de 1489 testifiqué, le vi una Biblia en hebraico en la cual rezaba sus oraciones. Esto lo sé porque lo vi y leía con él juntamente.
El 4 de julio de 1488 confesé que Jaime Ramón me dijo: «Tengo 12 libros en hebraico en los cuales hay grande parte de la Biblia. Me pesa mucho porque no puedo leer en ellos como solía porque los tengo escondidos por causa del mal tiempo que anda». Cuando dijo mal tiempo entendí que hablaba de la Inquisición. ¡Qué imagen tan desgarradora! Libros escondidos por miedo, conocimiento sepultado por la persecución. Los libros estaban escritos en pergamino o papel, del tamaño como de cuarto de pliego, con cubiertas de madera forrada en piel. El 15 de septiembre de 1500 testifiqué contra Johann Daca. Un día de Pascua entre las 12 y la 1, mi hermano Felipe García, que entonces se llamaba Calema Benardot cuando éramos judíos, fuimos a casa de Yehuda Nakan. Vi un libro en la mesa cerrado como unas horas, como de cuarto de pliego de pergamino. Cuando llegó la expulsión, los inventarios revelaron la magnitud de nuestro tesoro cultural. En casa de Salomón Ezi encontraron 29 libros. En la decina, viuda de Jaco Leví, 3 libros. Pero la biblioteca de Moshe Constantín, con sus 109 volúmenes, era la joya de la corona. Estos libros no eran solo objetos, eran compañeros de vida, maestros silenciosos, refugios del alma. En sus páginas convivían la sabiduría de los profetas con los conocimientos médicos, la poesía con la filosofía, la tradición con la innovación. Cada libro confiscado fue una voz silenciada, cada biblioteca dispersada fue un mundo destruido. Pero mientras alguien recuerde estas historias, mientras alguien susurre estos nombres en la noche, sus palabras seguirán flotando en el aire de esta judería. Porque los libros, como las ideas que contienen, son inmortales. Pueden ser confiscados, quemados, dispersados, pero nunca destruidos completamente. En cada página que se lee hoy, en cada conocimiento que se transmite, resuenan las voces de aquellos que hicieron de Calatayud junto a otras grandes aljamas de Sefarad, un faro de sabiduría en la Edad Media. Un libro es un alma que espera ser abierta. Y mientras haya alguien dispuesto a abrirlo, la memoria de nuestros antepasados seguirá viva. Narrador: Rabbi Yehuda ben Shlomo al-Bilbili, el de Bilbilis. Dirección y producción: Javier Bona. Salom.